Leti, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Todo bien, a full, ya pude ingresar al segundo año de este año. Ah, te fue bien en estudiante, buenísimo. ¿Todo bien? Tuviste que rendir, ¿me escuchás bien vos ahí? Sí. Sí, sí, te escucho. Tuviste que rendir ahora en la última fecha, en febrero. Sí, Anato rendí en diciembre y ahora rendí Histoembrio. Perfecto. Contanos un poquito quién es Leticia. Eh, Soy estudiante, soy brasileña, vivo en Buenos Aires hace 4 años y siempre soñé en ser médica, así que ahora pude empezar a estudiar esta carrera. En, bueno, dijiste que eras de Brasil. ¿Y Ujú. cómo fue esto de venir para acá? Que, si a grandes rasgos, ¿cómo fue tu venida? Yo creo que muchos brasileños también pasan por estas mismas cosas. Yo estuve estudiando para rendir un examen nacional y ingresar a la Facultad de Medicina, Ujú. eh, pero son pocos cupos y la nota que se necesita siempre es muy alta. Entonces siempre me faltaba un poquito, y nunca llegaba a ingresar a la facultad. Entonces, como estaba muy frustrada con eso, eh, mi papá y mi mamá como que me dieron un poquito de fuerzas, como que a ver si hay otros lugares para estudiar y me apoyaron en esto. Soy muy agradecida por eso y me quedé como un año y pico trabajando en Brasil para ahorrar plata y mudarme a Argentina. Y de ahí que me fui a estudiar. Bien. ¿Y cómo fue tu año, o sea, el año pasado? ¿Cómo fue esto de empezar, la cursada? ¿Cómo fue tu vida a grandes rasgos? El año pasado, o sea, estuve recursando tanto anatomía como historia embrio Ujú, y fue un año que como que estaba decidida a aprobar. Entonces sí o sí iba a aprobar y traté ujú. siempre de ponerme horarios como para estudiar, a ordenarme, ordenar también con otras cosas de mi casa porque comparto un departamento, entonces hay cosas del departamento para cuidar, cocinar, o sea, vivís solo y tenés que hacer tus cosas. Entonces traté siempre de ordenar todo lo que podía para estudiar lo máximo posible y no recursar otra vez, porque de verdad quería muchísimo avanzar en la carrera. Entonces fue a buscar también curso de apoyo. eh, el año anterior que estaba cursando Anato, había visto tus clases por YouTube, las clases que hacías como para la semana, como para ordenar la semana y esto cuando, o sea, cuando descubrir estas clases me ayudaron muchísimo, pero las descubrí tipo en la parte de neuro. Al Antes final. sí, no tenía ni idea. Si ¿Y no, cómo capaz descubriste podía esos ordenar videos? más. Esos videos que yo subí en YouTube o que subía semanalmente, decís vos. Sí, creo que eran los lunes que vos hacías como un en vivo, como para ordenar las cosas de que vas a estudiar en la semana. Yo los Ujú. descubrí por Instagram, pero creo que tipo estaban como compartiendo en páginas de estudiantes que habían estas clases y que un profesor Ujú. Vianato estaba ahí como ordenando y estaba bueno. Y bueno, me puse a mirar y pensé, wow, o sea, si yo supiera antes, capaz había llegado a estudiar mejor las cosas, tanto Ujú. de anato como de las otras materias, porque estaba como todo ordenadito y me encantó. Entonces, cuando fue el comienzo del año pasado, del 2022, lo primero que hice fue buscar a ver cómo era el curso, cómo se ingresaba y todo, para de verdad poder llevar bien la materia.
Bien. Y si tendrías que pensar en algunos cambios, ¿hubieron algún cambio grande, además de lo del curso? ¿Vos considerás que hubieron algunos cambios entre cuando lo hiciste primera vez y cuando lo hiciste el año pasado? Sí, por supuesto. Creo que más que todo yo entendí mi manera de estudiar, Ujú, que yo no podía simplemente leer de los libros o de los apuntes y hacer un resumen y ya está. Necesitaba hablar, necesitaba repasar las cosas y eran cosas que no hacía antes. Entonces entendí mucho más cómo me servía a mí para estudiar. Y creo que eso lleva tiempo, a veces más, a veces menos, pero cada y, uno tiene su manera. o sea que en la segunda vez, el año pasado, digamos, cuando la regularizaste, el 2022, vos sentiste que encontraste una forma de estudio que fue un poco más eficaz que la vez anterior. Sí, por supuesto. Y en cuanto a tu vida de estudiante, ¿cómo la pasaste hablemos solamente del año pasado, ¿sí? ¿Cómo, Hoy, cómo te sentiste? Porque eh, era lo que te imaginabas, la disfrutaste, ¿cómo fue tu, tu día a día? sí, ¿Cursabas las dos materias de forma presencial? ¿Cómo era eso? yo disfruté mucho de la Ujú. cursada. eh, Ay, una cosa que Diciembre, no dijimos, Leti. ¿qué ¿Qué pasó? cátedras eras? ¿Qué cátedras eras? Ah, bien, es verdad. Yo estuve el año pasado en Cátedra 3 de Anato y me encantó. O Ujú, sea, todos hablan muchísimo mal. Traté de cambiar la cátedra como con todo lo que pude y no logré a nadie que quisiera cambiar a Cátedra 3. ujú. Pero me encantó, o sea, fue muy bueno. Y estoy hembro, estuve en Cátedra 2 y Perfecto. me gustó mucho, disfruté mucho la cursada de Anato. De estoy hembro ya no mucho porque el año pasado estuvimos, no sé cómo va a ser ahora, pero estuvimos mucho tiempo virtual. Tuvimos 2 clases no más presenciales y teníamos una tercera, pero se canceló por temas aparte del país. Y, pero fue mucho más virtual. Y Anato no, o sea, fue todo presencial. Me gustó mucho, cada 15 días estuvo bien. Disfrutaba mucho las clases. Yo me sentí bien ahí en las clases porque no me sentía como perdida. Esta vez estaba Ujú. como, entendía las cosas que estamos hablando. Eh, Hice amigos, creo que es muy importante porque a veces me sentía como, ¿qué estoy haciendo acá? Solo yo estoy pasando por eso y no todos están con Te sus viniste, te problemas. viniste sola, sin Sí, ninguna amiga, nada. sí, me vine sola, me vine Y sola. o sea, lograste el año pasado hacer vínculos de amigos, salías. ¿Cómo era tu rutina a grandes rasgos? O sea, ibas a la facultad, cursabas, estudiabas, tenías alguna cosa extra. Sí, Yo te voy yo, preguntando porque yo es un poquitito vi. sí, sí, yo estaba en la facultad, estudiaba todos los días, con excepción de los domingos. Eh, yo a los sábados ensayaba con un equipo de danza que al final del año nos presentamos, un espectáculo de Navidad. ¿Eso lo Eh, empezaste a principio de año, a sí, mitad de año, cuando empezaste con la danza? a principio de año. Creo Y el que año anterior no abril. tenías esa actividad. No, yo no teníamos por el tema de que pasamos todo esto de la pandemia y se Ujú, cancelaron las cosas, ujú, entonces tardó muchísimo a volver. Creo que volvió en octubre, como unos pocos ensayos, pero no siguió el año. Y después el año pasado sí, estuvimos desde el comienzo de abril hasta diciembre ensayando todos los sábados. Después agregamos ensayos a la semana y pude llevar bien porque medio que como ya había ordenado mis horarios de estudio, no estaba como pesado, pude disfrutar también, salía con amigos, eh, a veces a los domingos iba a la iglesia también. Tenía mis días como para descansar
entrené todos los días, de lunes a viernes estaba ahí. Leti no lo va a decir, pero Leti tiene un contador que de hecho me motiva a mí a tener lo mismo y lo hice también igual que ella, solo que yo lo subo en mi Instagram, pero lo subo de forma privada para mi familia solo. Sí, es muy Pero bueno Leti esto. iba ahí, el día tanto, no sé cuánto, y vamos, y va no sé Ay, me cuánto horas. alegro que haces también. Es muy Sí, de bueno hecho, porque, eso que hiciste me motivó a mí a hacerlo. Y lo ay, hago, pero a veces se me van las historias y las subo, pero no, lo hago todos los días, o lo trato de hacer todos los días, ujú. porque la verdad que, por ejemplo, ayer no fui al gimnasio, pero cuando tengo también mi contador, voy contando los días que no fui y los días que sí fui. Sí, es Pero muy bueno, bueno. entonces, Leti, vos cursabas las dos materias, además tenías un hobby, digamos, que es la danza que hacías con Sí, tus días de práctica, y ibas todos los días al gimnasio, sí, o vas todos los días al gimnasio. Y además los domingos tenías tu, tu momento espiritual, digamos, en la iglesia. sí. ¿Y lograste tener vínculos en todas esas áreas? O sea, en gimnasio, danza, iglesia y facultad, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue eso, esa socialización que tuviste este año? O el año pasado, Cre- en realidad. Creo que sí, estuvo bien. Tuve como al gimnasio siempre voy con una amiga, es la que vive conmigo en departamento. Y al final también se sumaron otras personas como para justamente esta idea del contador. Otras personas se motivaron y se juntaron también a entrenar. En la iglesia también tenía amigos ahí. Parte de la gente que estaba en este equipo de danza también estaba Ujú. ahí. ¿Lo de danza es Y de la iglesia o es otra cosa nada que ver? sí, es de la iglesia también. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y igual hacía también clases sueltas en espacios de danza de la ciudad. Ujú, Y bueno, creo que sí que pude hacer vínculos en todos los lugares. Un poquito más de dificultad en la facultad, pero luego me acerqué de amigas de Anato, que como estábamos presencial era mucho más fácil. ujú. Entonces de ahí que salió una buena amistad. Bien. Bueno, y entonces ese año, el año pasado, más o menos volviste a tener esta visión de lo que es estudiar medicina. Me dijiste al principio, medio que te replanteaste si era como que hubo un planteo y te Sí, convenció después de cursar el año pasado de que esto era más o menos lo que te imaginabas hacer, lo que querías, sí, digamos. sí, por supuesto. Creo que al principio dudé mucho de que soy para esto. Realmente, Al principio, ¿cuándo? cuando ingresé a la carrera Ok, ok. y al comienzo del año pasado, eh, tuve muchas dudas de esto, de realmente estoy para estudiar medicina, porque sentía muchísima dificultad con locomotor y con histoembrio. Histoembrio era muy difícil para mí. Pero cuando pasaron los días, que fui como, qué sé yo, entendiendo bien las cosas, acostumbrándome a ponerme a estudiar y a avanzar, porque creo que algo que me costaba mucho al comienzo era seguir avanzando y hacer todo lo que necesitaba hacer en el día y listo. Y cuando pude realmente hacer esto, sentí que estaba bien, que pude ¿Vos hacer esto. estudiaste otra cosa en Brasil, no? Sí, en Brasil ingresé a una facultad nada que ver conmigo, que se llama agroecología. Ujú, Ingresé porque medio que, bueno, no pasé, no ingresé a medicina, pero quería hacer algo, no estar así como al pedo todo el día. Entonces, bueno, qué sé yo, voy a ver qué onda. No me gustó para nada. Cursé poquísimo tiempo y dejé la carrera. ok, Pero luego, o sea que vos ya habías tenido tipo esa experiencia de esto no es lo mío. ¿Y sí, qué te ayudó? Porque nosotros nos conocimos a final del 2021 entonces, o vos más o menos me sí. tuviste en el radar. ¿Qué fue lo que te ayudó a vos persistir? ¿Por qué no fue igual que esa carrera que decís que dejaste al principio del año del 2021? ¿Por qué no dejaste medicina? Porque acá inclusive es más difícil, porque estás gastando más dinero, porque estás sola. ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que te motivó a seguir?
Creo que lo que más me motivó es como una visión de cómo me veo yo en mi futuro. Ujú, Eh, Siempre, o sea, no siempre, pero hace muchos años que planteé la idea de que quería ser médica. Y esto me hizo soñar que quería ser médica y me hizo visualizar mi futuro. Entonces, cuando hice una otra carrera, cuando empecé una otra carrera que no era medicina, esto ujú, no estaba como en sincronía no estaba sincronizado con lo que quería yo en mi futuro. No me veía, pero en medicina sí me veo. ujú. Entonces, es muy difícil al comienzo, principalmente cuando estás solo en un país diferente, con una cultura diferente, pero si es cómo me veo ahí, si me veo haciendo esto, quiero seguir. Y creo que también el apoyo de mi familia, de mis amigos de Brasil que conocen a mí, que conocen mi historia, fue muy importante como para tener fuerza de seguir. También empecé a hacer terapia, o sea, toda la semana estaba en la psicóloga y eso me ayudó muchísimo como a aclarar mi mente que sí, que quiero esto, O que es sea, eso fue el difícil, 2021. sí, pero también el 22, Ah, ok, el ok, ok. 2022 también. Perfecto. Y esto me ayudó mucho principalmente a hacer terapia, porque creo que tenía muchísima ansiedad, entonces estaba estudiando y, no sé, desaprobé Spláqueno en 2021. Cuando fui a hacer el parcial de Spláqueno el 2022, tenía todos los miedos de que me iba a pasar lo mismo. Ujú, Y fue muy importante estar haciendo terapia porque entendía que ya no estaba viviendo lo que vivía antes, ya había cambiado mis modos de estudiar y realmente quería esto para mi vida. No ujú, es como que voy a hacer porque mis papás quieren, no, yo quiero esto. ujú. Y si tuvieras que, porque el 2000, vos sí me dijiste al principio que elegiste o tu prioridad eran otras cátedras. Sí, Cuando empezaste, nosotros empezamos desde locomotor juntos, ¿no? Con el sí, curso. Bien. Entonces vos ya ahí dijiste que querías, me imagino, cátedra, ¿qué cátedra? Estaba buscando cátedra 2 me imagino. sí, Sí. sí, Entonces, cargados. cuando te tocó cátedra 3 yo me acuerdo haber hablado con ustedes, medio como para que no tengan miedo, porque la realidad es que a los de cátedra 3 les va mejor. A mis alumnos de cátedra 3 les suele ir mucho mejor que a los de cátedra 2 que yo soy de cátedra 2 inclusive mejor que cátedra 2 pero ¿cómo iniciaste eso? Porque es un bajón porque Sí. yo sé que muchas cosas se dicen, pero ¿cómo fue ese inicio de año? Creo que cuando hablaste esto en el curso de que no desanimen, Cátedra 3 no es como un bicho, Ujú. me sirvió mucho porque yo tenía mucho miedo. Cátedra 3 pensé, no, no puede ser, voy a recursar otra vez. ¿Dónde Pero no hiciste la pensé, primera vez? ¿La vez anterior? Cátedra 2, Cátedra 2 ok, ok. O sea, tener las dos sí, experiencias, bien. sí. Y tipo, no quería, o sea, no quería, intenté de todo que fue posible hasta el último día cambiar de cátedra y como no pude, pensé, bueno, ya estoy, ¿qué puedo hacer? A estudiar, a ver si puedo hacer bien las cosas y tratar de entender cómo funciona la cátedra. Y por suerte tuve un ayudante muy bueno en la cátedra que estuvo, o sea, cátedra 3 se cambian los ayudantes a cada módulo, pero este ayudante fue mi ayudante en locomotor y en neuro, y es Blackno medio que estaba siempre pasando ahí cerca de la mesa y trataba de dar unos tips. Y fue muy bueno, por suerte lo tuve como para acompañar, porque siempre decía, bueno, en nuestra cátedra es importante esto, hablan de esta manera, hay un jefe que le gusta que hablen de esta manera, o sea, Claro, trípodes, ostentaciones, decía. los detalles del turno, digamos, que son, Y solamente te lo puede decir el que está en ese turno. exacto, fue muy bueno esto porque pude adaptar en todo lo que hacíamos, estábamos en la cursada, estudiábamos en el curso
y pude adaptar un poquito más con lo que decía tal jefe. Si me toma tal jefe, tengo que decir de esta manera porque le gusta a él que hablemos así. O es importante enfocarme más un poquito en estos temas porque se toma más en mi turno y esto también fue muy importante. Y en cátedra 2 de Histo y Embrio, ¿vos la elegiste o también no querías la cátedra 2? Yo la elegí porque la verdad es que dicen que es la más fácil. Entonces Ujú, pensé, bueno, no me gusta mucho, estoy embrio, tengo un poco más de dificultad con esto, prefiero ir para una más fácil porque ya es mucho para estudiar. Y me fui a cátedra 2, me gustó al principio, pero no me gustó cómo fue la cursada el año pasado, que fue todo virtual, ujú. y tampoco me gustó cómo se tomaron los parciales, porque creo que no nos prepararon para esto, como un mes antes dijeron que iba a ser de tal manera que sería choice, pero que habría imágenes como en la imagen las preguntas. Ujú. Y de ahí tendrías que contestar. Después, no, va a ser choice, pero también puede ser para desarrollar, o Claro, no sea, era, muchas cosas. fueron cambiando la dinámica de la evaluación en el camino, digo. Sí, entonces no pude preparar bien y Bueno, esto no me en el gustó. final de cátedra 3 también pasó un poquito lo mismo. Sí, de última nos pusieron, en el final que hice en diciembre, de última nos pusieron para imágenes. A mí me gustó De porque, Anato, ahí estás sí, de hablando de Anato. Anato, Sí. sí, de Anato. El final de Anato, en diciembre, creo que como 2 días antes o 3 días antes pusieron que iba a ser imágenes. A mí me gustó porque todo el tiempo estaba con imágenes del curso, imágenes del atlas de la facultad, de la cátedra, entonces prefería imágenes porque quizás me toca un preparado feo y si no puedo desarrollar bien, ya fue. Ujú. Y si tuvieses que poner en una balanza qué armar, no en cuanto a si te costó o no te costó más una materia u otra, pero armarte la forma de estudiar entre Isto y Embro y Anato, más o menos fue parecido, como estudiabas, como el sistema de estudio, o tuviste complicaciones con uno más que con otro. Al principio yo armé algo parecido. Anato yo puse más tiempo para Anato porque era mucho más contenido como a cada semana para estudiar. Entonces siempre dedicaba como 4 horas para Anato, cinco, Ujú, y 4 horas las dividía entre histoembrio y biología y después histoembrio y genética, que, ujú, o sea, que era lo que teníamos ahí en este momento. 4 a 5 horas las dividía entre las tres otras materias. Pero siempre que se acercaba a los parciales de anato, dejaba un poquito más histoembrio y enfocaba más en los parciales de anato. Esto fue como un poquito, fue necesario porque si no, no sentía que estaba segura para rendir el parcial de anato, pero también después me perjudicó mucho en mi ujú, embrio. ujú. Pero o ¿Tuviste que ir a sea, algún recuperatorio de Isto y Embrio? sí, me fui al recuperatorio de histo y de embrio, pero desaprobé el de histo, así que no llegué a dar el recuperatorio de embrio. Y después, ahora en febrero, di el libre. Ah, ok, perfecto. Y volviendo atrás, si tendrías que ordenarte, ¿qué cosas o qué cambios hubieras hecho de, un poquito lo dijiste, pero quiero que hagas hincapié en qué cambios harías para no tener que quedarte libre de esto y hambre? Por supuesto, pondría más tiempo de estudio, pero creo que estudiaría mejor histo y embrio. Creo que me faltó mucho la parte práctica para estas materias, algo que no faltó para Nato. Entonces, eh, histo y embrio también es necesario práctica. Ujú, Y para mí esto faltó y es muy importante. Entonces, pondría mucho más tiempo para practicar no solo choice, pero imágenes de esto,
quizás abrir la página Histology Guide, que están muy, muy buenos los preparados ahí, o sea, es diferente de la cátedra, pero está bueno para empezar a reconocer las cosas, de embrio también. Entonces creo que pondría mucho más tiempo para práctica en estas materias. Bien. Y volviendo a Nato, ¿qué recomendarías para una persona que le toca cátedra 3? O sea, ¿qué le dirías a una persona que, porque justo esta semana es la semana de las asignaciones del primer Sí, año? es verdad. Yo, Entonces, a mucha gente le va a pasar algo muy parecido a lo que te pasa a vos. O sea, hay gente que le toca cátedra 3 y llora, literalmente hay gente que me manda mensajes de audio llorando y yo les digo lo que es, que al final, a ver, contame vos, mejor decirlo vos. creo que al final es lo mismo. O sea, no es tan difícil. Sigue Cátedra 3, es un poquito más fino, con unos temas específicos, pero está muy buena la cursada. Los ayudantes me gustó todos, o sea, todo lo que tuve, todo lo que dieron teóricos. Para mí, ellos supieron reinventarse en muchas necesidades como en neuro que pusieron un montón, en Splagno también, un montón de teóricos toda la semana, como que para repasar con los alumnos, eh, dieron muchos tips de cómo se toma, de qué tenemos que estudiar, el orden, bueno, estudias primero esto, después de esto, después de esto. Y estuvo muy bueno. O sea, no es el fin del mundo estar en Cátedra 3. Si pensás de esta manera al principio, te va a llevar mucho mejor de que si te cerrás la mente y pensás, no, estoy en la peor cátedra. No es la peor cátedra, es muy buena, enseña muy bien, enseña las cosas que tienen mucho sentido y me gustó. De verdad me gustó más que Cátedra 2. Perdón, Leo. Ah, mira, mira, mira. Ahí te zarpaste un poquito, Leti. Pero es verdad. Bueno, y Leti, vos hiciste toda la cursada en Cátedra 2. Hiciste locomotores, plano y neuro cuando lo hiciste. Sí, hice todo. Bueno, o sea que tenés para comparar. Sí, Igual, sí, justo te tocó una época diferente, o sea, como que no cursaste exactamente como hubiese sido la cursada de Cátedra 2. Pero sí, en tu experiencia, fue lindo haber cursado en Cátedra 3 de Nato. sí, fue, de ¿Y verdad. o sea, vos empezaste locomotor, ya más o menos, conmigo empezaste en febrero, en marzo, en abril, ¿cuándo empezamos locomotor nosotros? Creo que a final de febrero. Bien, o sea, empezamos la cursada ya con el curso. ¿Y cómo encaraste esa dinámica de estudio? O sea, ¿cómo armabas tu semana? Más o menos, si te acordás. Sí, En primero, realidad, no te acordés de locomotor. Acordate de cómo cerraste tu sistema de estudio. O sea, que vos decís, sí, al final, esto fue lo que me resultó. ¿Cómo sí. era tu día? Primero me asustó mucho toda la rutina del curso, Ah, ok, ok. porque es un montón cuando pensé, tipo, o sea, yo no hacía nada, o sea, creo que hacía como 10% de todo lo que llevamos en el curso antes de ingresar al curso. Cuando ingresé ahí, que vi todo lo que era necesario hacer, pensé, Dios, no voy a poder. Pero al O principio, sea, como que, o sea que no solamente te dio susto de Cátedra 3, sino que el curso en sí mismo ya te decía como, no sé si sí, puedo. sí, o Ok. sea, pensé que, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué me metí acá? No voy a llegar con todo, pero sí se puede. Y Ujú. creo que al principio me costó mucho entender lo de hacer lo del día y listo. Y si no llegaste, no pasa nada porque vamos a repasar después. Entonces, para mí esto que enseñas vos en el curso es muy importante y lo llevé para las otras materias, porque antes como que no me ordenaba así como para estudiar y repasar. Entonces al principio no pude ordenarme bien en los estudios, quedaba muchísimo tiempo ahí estudiando y no llegaba con todo. Y creo que con 2 semanas más o menos que habíamos arrancado, eh, pensé, no, no puedo seguir haciendo esto, como ponerme a estudiar
8 horas solo de anato y no llegar con todo, o sea, algo está mal. Y siempre escuchabas que vos hablabas esto en el curso, está mal si te quedas mucho tiempo en esto y no llegaste con todo. Y como que traté de seguir, como decías vos, de no hacer muchas pausas en los videos, eh, de hacer como un resumen. Entonces empecé a aplicar esto tanto para De no Nato hacer como un para lo demás. resumen. De no hacer un resumen, como tomar notas, listo. Y no te quedas ahí mucho tiempo escribiendo, escribiendo, porque sería demasiado. Y traté como de seguir siempre lo que decías vos, de hacerlo del día. Si no llegas no pasa nada, el otro día vamos a repasar, de ahí seguís. Cuando pasaba de que no podía estudiar, a veces me desesperaba, como no pude estudiar hoy por alguna razón, y como el otro día ya estaba como, ¿qué voy a hacer? Pero de a poquito como pude ordenar, siempre mantener el tiempo que había propuesto, trabajar muchísimo con tiempo, y fui aplicando todo esto. De repasar, bueno, repasar es lo que tengo que aplicar más tiempo. Para ver lo del día es más rápido, voy a ver los temas y listo. En qué momento o cuánto tiempo te llevó a agarrar la dinámica del curso? Creo que un mes, Ujú. casi un mes. Como de ahí, después ya estaba tranquila, ya no me preocupaba con esto. Siempre llegué con las 4 horas a hacer o todo 80% de lo que estaba propuesto. Claro, Eh, explico una cosita para los que nos escuchan. Lo que pasa es que hay un cronograma que yo les voy trabajando de forma diaria y eso lo vamos trabajando con porcentajes de cuánto se cumplió del día, digamos. Por eso sí, les dice el 80%. Arriba del 60% está bastante bien, pero es una dinámica que exige tiempo de estudio. Yo más o menos lo que hacemos es trabajar de lunes a viernes, como para que el fin de semana quede totalmente libre, eh, pero es una exigencia que después se ven resultados en la cursada. ¿Cómo te iba en la cursada en Cátedra 3? O sea, en la semana a semana, digamos. O cada bien, 15 días en realidad. bien, o sea, creo que lo único que nos llegaba con todos los temas, como en la cabeza, fue en Splagno, porque era demasiado y Splagno me costó un poco acompañar todo. eh, y mi cursada, o sea, eran los martes y era grupo B. Entonces, Ujú. a veces trataba de seguir el cronograma como para llegar con todo para la clase. En Splagno fue lo único que me pasó de no llegar siempre con todo estudiado, como para decir, bueno, acá es esto, acá es esta estructura, tiene esta función. Ujú. Pero en locomotor sí me llevó muy bien. Creo que en locomotor, siempre que estaba en las clases, sabía los músculos, sabía los huesos, los accidentes, las articulaciones, sabía las clasificaciones. Entonces me sentía muy bien porque Ujú. pensaba, "Bueno, estoy en el camino correcto esta vez". Ujú. Y en neuro también, siempre que iba a las clases, tenía estudiado los temas, ya estaba como más tranquila. A veces pasaba en neuro de que no llegué a ver un tema muy puntual de la cátedra y de ahí como que no tenía mucho que hacer. Tomaba nota de los que hablaban ahí y después cuando llegaba a casa trataba de ver qué tenían sobre esto. Y bien, pero creo que fue muy bien, porque pude participar de las clases, no me quedé mucho en duda con las cosas, dudas puntuales las sacaba ahí también con los ayudantes. Y volviendo o sea, al horario, si tipo te levantabas hasta la hora, estudiabas tanto tiempo, hacías un break, cómo armabas tu día? ¿Cómo fue terminando de formarse esa rutina, digamos? Yo me levantaba, me levantaba tipo 6, 6:30 Ujú. para ir al gimnasio y después volví a casa, hacía como un desayuno rapidito y empezaba a estudiar 9, 9, 8:30.
todo dependía mucho del día porque a veces tenía días que tenía que ir al mercado a comprar cosas para la semana, entonces ya era otro día, o sea, otra rutina. Pero Ujú, la mayoría de los días me despertaba a las 6, 6:30, iba al gimnasio, volvía a casa, 9 ya estaba estudiando. ujú. Después hacía un break a las 11, 11:30, y de ahí como descansaba un poquito, almorzaba y regresaba a estudiar a la 1. Y de la 1 hasta las 3:30 hacía otro break, después 4 hasta las 7 más o menos, 6:30, 7 de la noche. Y después ya descansaba porque ya estaba como, eh, de todo el día ya estaba como destruida, totalmente destruida. Y eso si no cursabas ese día, digo. Sí, si no cursaba, porque si cursaba, estudiaba solo a la mañana. Todo mi cursado fue a la tarde. Bien. Entonces, fue ¿Y muy estudiabas anato y histo o solo anato o solo histo? anato y listo, todos los El mismo días. día, el mismo día. Ujú, sí. Y cuando vos decías que te faltaba un poquito más tiempo para la parte práctica de esto, vos hubieses ahora, en retrospectiva, ¿habrías hecho un cambio específicamente en los horarios de algo? No en los horarios, creo que cómo trabajaría el horario, Ok, porque no me quedaría que 2 horas viendo la parte teórica, tomando notas o cosas así, sino que pondría ahí 1 hora para práctica o algo así, media bien. hora todos los días. ¿Y este último año implementaste algún hábito que te haya dicho o que vos digas, la verdad que este hábito que implementé está buenísimo? Pensando en el estudio, digamos. Sí, el hábito de cronometrar el tiempo de las cosas, de Ok, decirme, este es el tiempo, ya fue, lo que llegué acá, llegué y ahora me voy para otro tema. Creo que eso es muy importante para que no te quedes tanto tiempo en algo y te vas por las ramas. bien. Y eso lo hacías con anato y con histoyempe. Sí, Perfecto. sí. Y vos estudiabas tipo de, o sea, tenías las videoclases del curso, los PDF, pero ¿qué elementos usabas para estudiar? ¿Usabas alguna cosa en particular? ¿Escribías? ¿Hacías notas? ¿Alguna cosa que nos cuentes en ese aspecto, en ese sentido? Yo empecé a usar el Notion porque teníamos en el curso, entonces me Ujú, gustó la herramienta. De ahí tomaba notas de todo, trataba como de hacer unos cambios de colores si era una cosa importante, o al comienzo en locomotor todo lo que era nombre de arteria ponía en rojo, todo lo ujú, que era vena en azul y nervios en amarillo, como que para recordar bien estos colores y tratar como de crear ese sistema para recordarme bien los nombres. Y después agregaba muchas imágenes como ahí mismo en Notion para como estoy viendo este músculo, necesito verlo, si no, no tiene sentido lo que estoy tomando nota. Entonces de ahí ujú. ya tenía la imagen y trataba mucho de ver imágenes para Nato. Una Después cosa que no hablamos, ¿usaste algún libro de anato en particular o no usaste mucho libro? sí usé, usaba más el Latarjet, más que todo para locomotor y esplacno. Y después Rubier lo usé bastante en esplacno, muchísimo para arterias y Ujú. venas y linfáticos. Pero después el Latarjet está buenísimo para cátedra 3, lleva bien con las cosas, quizás tenés que agregar una información chiquitita después. Y para el neuro usé muchísimo el Haynes y usé la tarjeta también. No me gustó Porrero, que no escuchen los ayudantes de Cátedra 3, pero Ujú, no me gustó el Porrero. Usaba la tarjeta y Haynes ujú. y listo. Ok, y nos estabas contando entonces que implementaste el Notion. ¿Implementaste alguna otra, aparte del tiempo, que usabas algún tipo de cronómetro digital o algo en particular o simplemente Sí, te tomabas el?
Ponía el reloj del teléfono, ponía ahí como el cronómetro y me sonaba una alarma cada vez que pasaba el tiempo que tenía dispuesto para estudiar esto. Después, cuando ¿Tenías un estaba, tiempo específico o era así por el momento en que empezabas y terminabas porque tenías que hacer otra cosa? no, el tiempo específico, o sea, no, nada podía salir del sistema del día porque si no ya se mezclaba todo. Pero trataba siempre de poner, bueno, tengo que estudiar 4 horas de anato, este tiempo va a ser para repasar más o menos 2 horas y media repaso y 1 hora y media temas nuevos. 2 horas y media voy a dividirla, tengo que repasar 5 temas, entonces 5 temas los dividía para repasar en 2 horas y media y siempre así. O sea que Y usabas más o menos 1 hora y media para temas nuevos y 2 horas y media para repasar. sí, Bueno, más o esto que menos estás eso. diciendo, por ahí alguien nos escucha y dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Nosotros en el curso lo que hacemos es darle importancia al repaso, porque si no se te olvidan las cosas. Si vos no repasás lo que estudiaste hace 3 semanas, es obvio que se te va a olvidar. Entonces yo les voy marcando por día en el cronograma, más o menos, qué temas tienen que repasar, porque ya más o menos pasó el tiempo específico. ¿Te servía el hecho de que el cronograma te vaya marcando los repasos o vos seguías tus repasos aparte? No, yo seguía el del cronograma, estaba Ah, buenísimo. perfecto, perfecto, perfecto. Cuando teníamos algo más en la cátedra que, bueno, se toma mucho, linfáticos en cátedra Ujú. 3. No me tocó ninguna pregunta, qué bueno, porque linfáticos no me gusta, pero siempre se toman linfáticos en cátedra 3. Entonces yo trataba de agregar un poquito porque ¿A no me cuántos gustaba el compañeros tema. tuyos les preguntaron linfáticos? Que vos recuerdes, mira, conozco a esta persona que le tomaron linfáticos. A 3 personas. De la mesa, 3 personas tomaron. Entonces, no sé a qué nivel ¿Y, se y, toma cuán- y, linfáticos. cuánto, y cuántos son en tu mesa? Eran en tu mesa. En la mesa éramos, creo que 15. No, sí, creo que 15. O sea, O tres sea personas. que, pero no es tanto 3 personas. Para decir No, o mucho sea, serían 10 personas de 15, ¿o no? sí, o sea, de mi mesa no le tomaron mucho, pero escuché de otras personas Bueno, de otros turnos. el tema siempre uno dice, escuche, ¿no? A veces uno como que no es sensible, porque es normal que uno no sea sensible a sacar las cuentas, pero imagínate, ¿no? Vos me decís, se toma mucho linfático, lo dijiste como 3 veces, y vos tenés el dato empírico de que de 15 para decir mucho, pues, ponele, ¿no? Leticia va mucho al gimnasio. Bueno, va mucho al gimnasio significa que va, ¿cuánto? La mitad, más de la mitad, por lo menos la mitad de los días que ella que quiere ir. Pero si yo te digo, de 15 días, de 15 días hábiles, fuiste 3, vos podrías decirte a ti misma que vas No, mucho al gimnasio. nunca. De 15 días fuiste 3, ¿me entendés lo que te digo? Sí, Entonces, a veces, no digo que lo haces, no digo que lo estás diciendo vos, sino que a veces no somos sensibles a que escuchamos cosas y nos afectan tanto o nos predisponen a tanto que lo creemos. A mí me pasa con otras cosas, obviamente, pero como yo estoy verdad. tan atento a anatomía, imagínate, vos tuviste 15 compañeros y a 3 les preguntaron. Y Es obviamente verdad. les preguntaron linfáticos, pero no fue lo único que les preguntaron, les hicieron muchas más Sí, preguntas. por Entonces, supuesto. ponele que en esas 3 personas habrán, entre esas 3 preguntas, entre esas 3 personas les habrán hecho, ¿cuánto? Entre los tres, 50 preguntas. Probablemente de esas 50 preguntas, 3 preguntas hayan sido linfáticos, ¿se entiende? Sí, sí, Entonces, es si uno verdad. empieza a analizar los números, dice, en realidad no sé si están así. Pero bueno. Sí, creo ¿Y que cómo en fueron? Cátedra 13 es más un jefe que toma linfáticos, Ajá, Sichi. claro, el titular. Sí. ¿Y cómo fue tus exámenes parciales? ¿Cómo fue eso de rendir locomotor y después cómo fue rendir neuro, plano? ¿Te acordás de alguna Yo, situación? A ver, cuéntame. sí, creo que locomotor, para mí yo estaba como a los nervios porque sería el primer parcial. Eh, en este momento, cuando lo preparé, el parcial, hice un pequeño cambio que empecé a escribir los temas a repasar como para preparar el speech. Entonces traté de hacer esto y me quedaba todo el tiempo hablando, hablando. Te lo juro que toda la cursada me pasó esto, de que escuchaba tu voz hablando las cosas en mi cabeza. Ya no podía Pues, más. Escucho a Lía todo el cállate, tiempo. lío. No, pero de verdad. Pero traté de prepararlo así.
cuando llegué al locomotor no sabía mucho qué esperar, pero el primer parcial el práctico fue de imágenes, entonces hicieron 40 preguntas, creo 50, no me acuerdo bien. Y no lo creía que iba a ir bien en esta parte, porque era un montón y a veces estaba como que no sé si es esto o si es otra cosa, pero trataba siempre de ir por lo que sentía que tenía más sentido. Ujú. Y después me fui muy bien en el práctico y cuando llegué al teórico ya me tomaron unas cositas como un poquito más finas. Y de ahí me puse muy nerviosa. O sea, el primer parcial me puse muy nerviosa. Y para el teórico, para hablar con alguien y explicar algo que yo estaba solamente aprendiendo y la persona como que ya lo tiene en la cabeza. Pero me fue bien. Y después A de qué ahí, a qué llamas vos, perdone, a qué llamas vos nerviosa? O sea, ¿cómo te das cuenta que estabas nervioso? ¿Te dolía la panza, te dolía la cabeza, yo te temblaba la voz? me temblaba la voz, las manos, mis manos estaban sudando todo el tiempo. Y medio que estaba como que ya no escuchaba nada, o sea, no sé, tipo, estaba como en mi cabeza un silencio y pensaba, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Pero fue una muy buena experiencia porque la chica que me tomó el teórico fue una ayudante que no era de mi turno, Ujú. o sea, no la conocía, y me dijo, no, quédate tranquila porque te fue bien, así que estás bien, o sea, no es que no sabes las cosas, sí sabes, entonces me tranquilizó un poco más. De ahí me hizo las preguntas, por suerte, cosas que había repasado bien, y me acuerdo que tomó trípode de sustentación. Ujú. Y esto yo lo había repasado a la última, que pensé, no, no suele tomar, dicen que no suele tomar, voy a dejarlo como para el último día. Literal, lo repasé antes de irme a rendir y me tomaron esta pregunta. Y pude recordar las cosas porque recién había repasado. Pero ese fue un tema, pero ¿te hicieron Sí solamente fue esa un tema. pregunta? No, 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 no. ¿Cuántas preguntas te Hicieron hicieron? 4 preguntas, creo. Ok. 4 preguntitas, ¿Y esa fue creo, la después. primera pregunta o la última pregunta? Fue la última, como ya Ok, para subir entonces, nota. bien, pongámoslo en contexto. Sí, es verdad. Primero, primero, te hicieron tres preguntas que vos sabías que te iban a hacer, que Sí, ya la habíamos trabajado, que las habíamos que la estudiado trabajamos perfecto, y bien. que vos en tu cabeza ya sabías que esas las tenías que saber. Y Sí, la cuarta pregunta, viendo que vos habías tenido un buen desempeño en el examen previo, te hicieron una pregunta que no es la primera pregunta. sí. Entonces, ahí te hicieron esa pregunta. ¿Y cómo te fue en nota? ¿Cómo te fue en ese examen de locomotor? Me saqué un 7. Bien. Y sacaste esa nota y recontra conforme te fuiste y cómo fue tu situación de alegría o qué pasó ahí. Yo no lo creí. La chica dijo, oh, bien, te sacaste un 7. Y yo, ¿qué? ¿Cómo un 7? No, te sacaste un 7, aprobaste, podés ir. Y yo, ¿en serio? Y como me levanté sin sentir nada, sin sentir las piernas, agarré mi mochila y me fui como, de verdad, aprobé, aprobé el locomotor con un 7, no puedo creer. Y después cuando ya estaba afuera, que ya no estaba en el salón, estaba como, empecé a llorar de felicidad. Pero es muy bueno, o sea, cuando conseguís algo que pensás que no vas a llegar. Y en ese momento llamaste a tu familia, a tus papás, Sí, con quién lo compartiste, qué te dijeron. llamé a mis papás al mismo momento que salí, como que dije, aprobé el parcial que rendí ahora. Y ellos como que se pusieron muy felices y después cuando dije que aprobé con un 7 como que parecía que me recibido médica. Estaban hablando para toda la familia. Fue muy gracioso, pero fue muy bueno. Y es muy buena la sensación. Y después me gustaría que me cuentes un poquito qué pasó en Esplagno con los nervios. No tanto la situación del examen, sino que qué pasó. ¿Sentiste los mismos nervios en la parte oral en Esplagno?
No, Splagno ya me fui mucho más tranquila. Ujú. También en este momento tomaron el práctico con preparados y me fui con más tranquilidad porque ya me sentía como un poco más familiarizada con la parte de preparados. Después teórico, estuve un poco nerviosa, pero no tanto, estaba más con eh, mariposas en la panza, la sensación, y no me fue tan bien en Splagno, no supe responder también cosas que eran grandes, pero que no llegué a integrar, no sé por qué no llegué a integrar los conceptos y no supe como no sé hablar, Externalizar. externalizarlo bien, esta palabra, eh, las cosas que quería decir. De ahí no me fue tan bien, pero igual llegué a probarlo. O sea, Ujú. una parte no fue tan bien, pero otra pude Eh, sustituirla. Está bien, pero en cuanto a la situación de nervios, porque vos me dijiste que estabas temblando, que te sudaban las manos en locomotor, ¿qué crees que cambió entre una y otra cosa? Creo que primero que ya me sentía mejor estudiando en Splagno, a la altura de Splagno ya estamos en agosto, septiembre, Sí. entonces ya tenía a la mano todo lo que hacía, todas las rutinas y seguí mi rutina bien de estudios, entonces sabía que había hecho lo que podía hacer. Después también ya estaba familiarizada con el espacio, con los jefes, o sea, no con los jefes, pero sabía que iban a tomar sí o sí, y los ayudantes estaban como cuando se llenaba la sala, el salón de donde tomaban los teóricos, Ujú. y ya los jefes estaban tomando todos, ahí sí, sí empezaban a tomar los ayudantes. Entonces ya había eh, preparado mi mente de que me iba a tomar un jefe y de que iba a ser preparado y ya estaba familiarizada con esto. Creo que el Ujú. punto de que ya conoces lo que estás haciendo te pasa mucho más tranquilidad. Y por eso no estuve tan nerviosa. Bien. Y bien, ¿y existe algún tipo de podcast o red social, alguien que sigas o canal de YouTube que vos decís, me gustaba lo que seguía, encontraba en cuanto a tu sistema de estudio en este canal o no tenés nada en particular? Solo a vos, de verdad. No es porque, no es porque estoy hablando con vos, de verdad me sirvió mucho y siempre cuando me preguntan mis amigos, hay gente que está ingresando este año que me vino a preguntar si hice un curso y siempre cuando hablo de Anato, que hablo de tu curso, siempre hablo. Lo importante de este curso no es solo Anato, es porque te enseña a estudiar y te lleva de esto para siempre. O sea, si implementas bien este hábito, esta rutina de estudio, te la vas a llevar bien. Entonces, de ahora que estoy, o sea, estoy con las materias de segundo, estoy como un poquito más buscando, pero no me gusta mucho. Studigrams siempre tienen cosas que no acepto en las cátedras, que no está tan bien, entonces trato de no meterme mucho con esto de Studigrams. Ujú, está. Yo no digo que está mal lo de los que comparten o estudian, pero siempre hay que tener en cuenta, no vos, yo creo que vos ya lo tenés claro, porque esto lo hablamos mil veces, pero siempre traten de buscar a un docente, una persona que mínimamente tenga una experiencia de 10 años como mínimo, que uno ya Sí, sabe de lo que está hablando. Porque, por ejemplo, eh, justo nos pasó a nosotros ahora de que vos tenías incorporado de que Cátedra 3 toma linfático. Y si te pones a analizar un poquitito, la verdad que no es que es más tomado. Por ahí más tomaron hombro, quizás más tomaron mano, no, y no lo sabemos. No podemos analizarlo porque si vos te pones a preguntar a tus 15 compañeros y a los 15 ponerle capaz, les preguntaron mano. Entonces lo correcto sería decir, sí o sí tenés que saber mano, ¿entendés? sí. Entonces, cuando uno tiene una experiencia y la exterioriza, como vos decís, eh, exterioriza mucha cosa que a veces no es lo que te pasa o no son todo el 100% de lo y los estudiantes tienen mucho de eso, que a veces, como no tienen el abanico completo y por ahí no son docentes o no tienen tanta experiencia de 10 años dentro de un mismo ambiente, eh, se les va mucha información y mucha capacidad de análisis de esa información. Es verdad. Pero para mí
si seguís a un docente, o mismo tu cátedra, en fisio y en bioquímica tenés también docentes, ayudantes, digamos, como para preguntarles y en Histo y Hembra no tuviste ayudante, ¿no? Sí, tuve dos ayudantes, pero, o sea, no me gustaba que era muy difícil de hablar con ellos. Ah, ok, ok, Como era ok. siempre virtual, lo que teníamos era que mandar mail, entonces era Claro, muy difícil. sí. Bueno, pero por lo menos en anatomía tenías tu ayudante y podías sacarte las dudas, preguntar. Esa sí Sí, es una buena fuente de información. Y en Histo y en bioquímica también seguramente vas a tener algún docente como para preguntarle y que esa sea tu primera fuente de información. Obvio, ahora obviamente ustedes no tienen por qué saber esto, pero fisio, ¿en qué cátedra de fisio estás? en cátedra uno. Cátedra uno de fisio, justo esta semana como que medio que están con quilombo de que no está la clase porque se cortó la luz, hay un tema interno, entonces medio que esa distancia con el ayudante es un poquito más lejana, pero ya cuando empiecen a cursar vas a ver que lo vas a tener a la mano y seguramente van a charlar de cosas. Bien, y si tuvieras que acordarte o recordar el peor consejo que te dieron eh, para como ingresante, ¿cuál fue? Que vos decís, uy, este me dijo esto y era cualquier cosa. Ay, no sé, fueron muchos. A ver, tirame los Fueron que te muchos acuerdes. consejos malos. A ver, Pero, no sé, creo que lo peor es que te pueden decir es como, no, en verdad no es un consejo, sino que dar comentario. oídos a comentarios de que, ah, no, esta cátedra, la Ok, que te tocó es terrible, porque creo que no me pasó a mí, por suerte, porque también escuché mucho cuando hablabas, porque también estaba en curso, pero hay gente que está estudiando solo y creo que escuchar cuando la gente habla de que esta cátedra es terrible, de que este jefe es terrible, es lo peor que te puede pasar. Porque si escuchas a estas personas, si das importancia a esto, al mismo tiempo ya te estás poniendo un bajón. Y esto no es bueno ni para vos ni para nadie que esté cerca, porque justamente de ahí ya te vas a demostrarle a otras personas cómo te sentís de una cátedra o de un jefe. Yo tenía mucho miedo que me tocase un jefe de anato ujú, de cátedra 3 porque toda la gente decía que era muy malo. ujú. Y creo que es lo peor, porque si alguien te dice, este jefe no es bueno, de ahí ya te pone miedo. Y creo que esto no está bueno para escuchar cuando las personas te asustan. Ujú. O sea, te predisponen a una situación que quizás no sea tu experiencia. Sí, como cátedra 3 que siempre Ujú, la gente decía que era mala y yo pude aprobar en cátedra 3. Entonces es mucho más de tu estudio, de tu día, de cuánto vas a poner las ganas ahí de estudiar. Obvio también tiene factores de que a veces te toca un tema que justo no estabas bien, pero si sentís que estás estudiando, que estás bien, que la cátedra no tiene una influencia en lo que va a ser tu cursada, es mucho mejor, la llevas mucho bien. si tendrías que poner en una balanza, o sea, lo que pasa es que, bueno, esto quizás ya muchos cuando escuchen esto ya les asignaron, pero eh, la realidad es que tu cursada la haces vos, tu grupo, tu mesa y tu ayudante. Y el ayudante no lo elegís. El ayudante te lo Sí. asignan en el turno. Ahí pasó mi esposa. Y ese ayudante es imposible que lo elijas. O sea, vos no elegiste, no digamos el nombre de tu ayudante, pero ponele que se llame Pepito. Vos no lo elegiste a Pepito que estaba en cátedra y decís que fue genial. Tampoco elegiste a la persona que te tomó el parcial, porque son personas, son docentes, no es que vos elegís una cátedra y con eso ya tenés una bajada de línea estricta y de una forma muy, muy, muy particular. Así Sí. que es un poco más amplio el tema. Bueno, ¿y algún otro peor que vos decís este consejo también cualquier cosa? Ay, creo que el consejo de que tenés que leer del libro, Ah, todo ok. leer del libro. Creo que sí tenemos que buscar el libro, pero a veces tenemos que tener otras fuentes
porque, o un libro específico, porque a veces es muy complejo o este libro no está bien para un tema, que fue lo que me pasó la primera vez que cursé. Todo estaba ahí como leyendo el libro, leyendo, leyendo. A veces tenían temas que no llegaban bien, que estaban muy resumidos, y a veces tenía otros que eran muy profundizados. Entonces, no solamente leer del libro, pero sino buscar los conceptos, buscar de verdad a los ayudantes, a saber lo que importa, lo que es más relevante para la cursada, si es posible estar con un curso también. Pero creo que no solamente enfocarte en leer del libro y ya está, sino que buscar un poquito más. Me hiciste acordar, yo he escuchado, no importa quién, pero he escuchado personas que dicen, ah, me leí todo el libro. Y la realidad es que te haya leído el libro implica que lo tonto que sos, porque nadie se lee todo un libro. O sea, ¿para qué? No es una novela que vos decís, me leí Harry Potter, y obviamente si decís me leí Harry Potter es porque empezaste y terminaste el libro porque hay una secuencia de ideas y Sí, es una novela. Pero cuando vos decís me leí todo el libro, significa que no entendés ni siquiera que el libro está para resolver algunos conceptos, como vos decís, es más útil y mucho mejor agarrar un tema, mirarlo de un libro, por ahí si no te cerró, otro tema de otro libro. sí, En un momento dijiste el Heines, vos no leíste el Heines completo, yo creo que no, ni leíste el 20%, pero es el libro que usaste, ¿no? Para sí, Neuro. Y tampoco leíste todo el porrero como para decir no me gustó, pero leíste algunos temas y no te gustó, ¿entendés? O sí, sea, es como que saber que cuando uno estudia un tema tan amplio como anatomía y entender que los libros están para resolver esos temas y tener esa practicidad de ir y buscar la información, eh, te habla de que estás trabajando de alguna forma activa en ese texto. Si vos me decís que perdiste todo o sea, no sé si perdiste, pero que invertiste tu tiempo en leerte todo un libro, yo te digo flaco, o sea, o tenés mucho tiempo, que no es el caso, o querés desperdiciar tu tiempo, mejor invertirlo bien y trabajar tema por tema. eh, sí, pero esas cositas las vas viendo. Igual en fisio, por ejemplo, vas a ver que mucha gente también, al igual que en primero, lee mucha gente de apuntes, muchísima gente de apuntes, pero los libros de fisiología, en bioquímica no sé si tanto. En mi momento yo me acuerdo que yo era cuando la cursé. Yo la di libre bioquímica. Y en mi momento yo leí del Harper, que creo que se llamaba así Harper, sí, y del Leninger, puede ser. Lenin, sí, Ok. Y me acuerdo que todos, o sea, era como que eran los dos libros que había. Y, ¿qué te estaba diciendo? Ah, ya me acordé. O sea, hay libros de bioquímica. O sea, yo sé que ustedes por ahí van a ver que hay apuntes, hay filminas, y está bien como un recurso, pero siempre acordate que en anatomía te decían mucho, o sea, en anatomía había un montón de apuntes. sí, Y obviamente que la persona que se acostumbra a estudiar de apuntes no agarra el libro, no lo agarra y no tiene esa facilidad de tener un texto. Y en fisiología también hay libros, lo que pasa es que también hay apuntes. Así que por más que vos veas que hay muchos apuntes, los libros de fisiología son muy buenos y de bioquímica. Bueno, ¿y cuál fue el mejor consejo que te dieron? Que vos decís, este me salvó, la verdad que en esta tenían razón. creo que eh, de que cada uno tiene su tiempo y su manera, no es como una cosa fija para estudiar, porque creo que siempre me presionaba mucho de llegar con todo, de saber todo, y veía a la gente como hablando, y yo pensaba, ¿qué pasa? Ni escuché esa palabra. Pero la verdad es que cada uno tiene su tiempo y a mí me sirvió mucho ese consejo, como para respetar mi tiempo de aprender, mi manera de estudiar, que no es todo una fórmula y ya está, sino que cada uno tiene su adaptación. Ujú. Qué importante que cierres con esa palabra, ¿no? Adaptación. Eh, yo ahí discrepo un poquito con vos, en el sentido de que yo creo que todos aprendemos igual, o sea, el sistema biológico de nuestras cabezas
la biología del aprendizaje y la memoria, todos funcionamos igual. No es que vos tenés 4 ojos y yo tengo 2 ojos, ¿sí? Es Ujú. como que el mecanismo es el mismo, pero la adaptación que nosotros tenemos a las situaciones es diferente, ya sea porque tenemos más tiempo. Eso que vos dijiste, en ese sentido, concuerdo completamente. Y cuando vos decís que cada uno es un mundo aparte, ¿no? Tiene sus tiempos y sus formas diferentes. Eh, ¿Cuándo lo percibiste? ¿Cuándo te diste cuenta de que la verdad que esa es una realidad con la que tengo que lidiar, esa adaptación que tenés que hacer? ¿En qué momento te diste cuenta? Creo que cuando desaprobé todo, la primera vez que cursé, porque pensaba, ¿cómo? O sea, estoy estudiando tantas horas en mi día y en esta época yo seguía en Instagram gente que estudiaba un montón, gente que ya estaba como en el tercer, cuarto año de la carrera y que se ponía a estudiar mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo pensaba, pero estoy haciendo lo mismo y no me sirvió, no aprobé Ujú, nada, pero no entendía que tenía que adaptar mi manera de estudiar para mi vida. ujú, Y, o sea, mi vida no es igual a la de la persona que estaba viendo en Instagram. Ahí no veía ni siquiera el 20% de su vida. Me mostraba lo que ujú, quería la persona, ujú. como cualquier persona que está ahí en su Instagram. Entonces, cuando desaprobé las materias del primer año, eh, lloré muchísimo, estaba muy frustrada, pero tuve un tiempo como para respirar y percibir que soy diferente de la otra persona, mi vida es diferente, tengo otras cosas para hacer, tengo otro tiempo para estudiar, me gusta estudiar de otra manera, entonces de ahí fui percibiendo de que sí, no soy igual a los otros, mi mamá estaba correcta cuando decía que no soy todo el mundo, Y pero pero ¿qué ibas a decir? no, nada. Y ese momento que vos decís que como que te fue mal en las materias de primero, cuando sentiste que cerraste todo bien, fue ahora, cuando rendiste Isto y Embrio. Eh, ¿Qué le dirías vos a esa persona que le erró en el año y si te la encontrás, te acordás vos de la Leticia de ese momento que fue como un bajón? Bueno, hay otra gente que vos considerás que hizo lo mismo que vos y que aprobó y pasó y ahora que ya aprobaste y pasaste, ¿qué te dirías a vos mismo? ¿Qué consejo te darías? Que la primera cosa para hacer es ver que hiciste mal y de ahí no volver a hacer. O sea, de verdad cambiar las cosas, no volver a hacer lo mismo, Ujú, porque ya hiciste y viste que no te sirvió. Entonces hay que cambiar, porque si no cambias no vas a tener un resultado diferente. ujú. Bueno, bueno, Leti, la verdad que eh, me parece que hablamos ya de prácticamente todo. Solamente desearte éxitos. Cualquier cosita me Gracias. mandas un mensaje al Instagram que estoy. Y nada, a disfrutar física y bioquímica, que son dos materias re lindas y que seguramente en un par de años ya estarás en el hospital y después harás una residencia, etcétera. ¿Pensás volver a Brasil después? ¿Tenés planeado más o menos tu futuro o todavía no lo pensaste? No pienso volver a Brasil. Ujú. No, tengo quizás hacer residencia en España, qué sé yo. Tenés ganas de irte a otro lugar, pero diferente a Brasil. Sí, Y no hablamos de eso, pero ¿te gustó Argentina? ¿Te gustó? ¿Era más o menos lo que pensabas? ¿La sufriste? ¿Qué te pasó con Argentina? me encantó Argentina. Yo, tipo, de verdad, amo Argentina. Al comienzo me costó mucho la cultura, extrañaba a mi familia, extrañaba algunas comidas de Brasil. Y en Brasil yo vivía en la playa, entonces extrañaba la playa. Pero me gustó Argentina. Amo Argentina, de verdad, me encanta. Y me quedó más que claro que te gustó, pero cuando dijiste te costaron algunas cosas de la cultura, ¿a qué cosas específicamente te costaron de la cultura?
Ay, porque la gente en Argentina, generalmente, no todas, porque conocí personas que son diferentes, pero son muy eh, directas cuando hablan las cosas. Ujú. Entonces, en Brasil siempre hablamos como muy, con muchas palabras, como que para calentar la charla, como para dejar algo más Como para dar vueltas, dar relajado. muchas vueltas antes de decir lo que Damos quieres mucha decir. vuelta a todo. Sí. Ok. Y ahí como es todo muy directo, entonces a veces sentía como que la persona me habló, pensaba que estaba siendo medio rude o grueso o algo así, pero la verdad es que Como mi no. esposa dice, no es grueso, es... se me fue la palabra que usa mi esposa. ¿Cómo dice? Grosso, no. ¿Cómo dice? Grosso significa no. Cuando sos mal educado y así Sí, o cortante, sea, ¿cuál es la palabra en sí. portugués? eh, grotesco, Grotesco no, pero en grotesco, portugués, ¿cómo se diría? grotesco. Entonces no es la palabra. Mi esposa usa otra palabra. Me decía siempre que yo a veces era así. Y yo le No decía, pero no sé, es así. rude, No, no, rude, tipo. no, No, no no. sé. No, no, usa otra palabra. Bueno, justo se fue a buscar a la Sofía ahora, viste, y no sé si viste que salió recién, así que no le puedo preguntar. Sí, Bueno, Leti, nada, me alegro mucho por vos, me alegra muchísimo que hayas logrado los objetivos que te propusiste. Eh, Espero que te vaya muy bien y gracias por darnos este tiempito que seguramente las personas que nos escuchen. Yo aprendí algunas cositas de las que dijiste, por ejemplo, ese que vos lo dijiste rapidito, pero que por ahí para mí es muy importante, es que el periodo de adaptación al curso es un poco extenso, no es tan cortito y a veces eso decírselo a mis alumnos eh, lo tengo que decir, ¿me entendés? Como que, chicos, ojo que al principio medio que no van a encontrar la forma, pero a las semanitas va a ir encontrándose. Pero sí. bueno, así que gracias por ese comentario, Leti. Un gustazo Gracias. haberte dado una mano en Ganato y gracias por todo. Chau, chau. Chao, gracias.